Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si Dios te da el privilegio de hacer el bien, no te rehúses en hacerlo a quien lo necesita. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y continuamos con nuestra serie titulada Enseñanzas de Jesús. Compartiremos el tema número 9, como el samaritano. Primavera 1020 AM. Tú nos creaste con un propósito. Como el samaritano es el tema de hoy y nos acompaña el pastor William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, sede Girón. Muy buenos días, pastor William. Muy buenos días, Betty, y muy buenos días a nuestra querida audiencia. Apreciado oyente, le recordamos que usted puede escucharnos a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Ahí encontrará las diversas series y los temas emitidos en este espacio. Al igual, usted puede suscribirse al canal dando un clic en la parte inferior y aparecerá una campanita con el mensaje suscrito. Así recibirá todas las notificaciones de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Pastor William, ¿cómo comenzar este programa? Pues el título mismo del tema llama la atención. Nosotros nos hemos quedado cortos a la hora de ayudar a otros. Bueno, no sé si nos hemos quedado cortos, Betty, a la hora de ayudar, como usted dice, pero lo que sí es cierto es que Jesús quiere que sus discípulos estemos siempre prestos a ayudar. Y bueno, para comenzar entonces quisiera hacerle algunas preguntas a usted, mi querido oyente. ¿Qué hace usted cuando ve a alguien que está necesitado? ¿Coloca por encima sus cosas para ser servicial, o se esconde o sale corriendo para no comprometerse con la situación? ¿Qué reacción tendrá Dios al ver que sus hijos no somos tan serviciales como decimos ser? Bueno, a Dios no le sorprende que le hagamos el bien a quien nos hace el bien a nosotros, aunque obviamente esto le agrada, ¿no? Pero más bien lo que le sorprende o le entristece y le ofende es que le hagamos el mal a quien nos hace el bien. Por ejemplo, cuando un esposo le hace el mal a su esposa que le sirve, que le ha amado, que le ha dado su vida, Dios se entristece y lógicamente se ofende. O cuando un hijo le hace mal a sus padres, que han dado todo por él, que se han sacrificado por él y que solo preocupan lo mejor para él, pues Dios también se entristece y se ofende en sobremanera. Pastor William, ¿cuándo podemos nosotros alegrar el corazón de Dios? Bueno, cuando somos capaces de hacer el bien al quien nos ha hecho mal. Esto cautiva su corazón y lo honra excelsamente, ¿no? No es fácil, pero si queremos agradar al Señor y replicar sus enseñanzas, pues debemos esforzarnos en hacerlo. ¿Qué pasaje estudiaremos en esta mañana? Bueno, esta mañana estudiaremos una parábola que tiene todo que ver con aquellos que están a nuestro alrededor, pero que a veces olvidamos que existen. Así que por favor, Betty, quiero que por favor me acompañe o me ayude en la lectura. Lucas capítulo 10 del 25 al 37. Dice así: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él.
Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Pastor William, ¿qué verdades podemos notar en esta parábola para no malinterpretarla? Bueno, algunas verdades preliminares sobre esta parábola para no malinterpretarla, como usted bien lo pregunta, Betty, pueden ser. Dado que esta parábola fue escrita por el evangelista Lucas, es seguro que su propósito no es presentar la salvación por medio de obras, ¿no? Otro aspecto que podemos notar es que este pasaje nos enseña que delante de Dios la práctica religiosa, si no va acompañada de demostraciones de misericordia y bondad, no sirve para nada. Y una tercera consideración es que el propósito de Jesús es que los religiosos demostraran su arrepentimiento amando a todas las personas sin ninguna clase de discriminación. Pastor William, ¿por qué el Señor Jesús cuenta esta parábola? ¿Qué da pie para empezar a contarla? Bueno, todo comienza con una pregunta que le hacen al Señor. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y pregunta hecha por alguien que sabía muy bien la respuesta, pero que no quería ser exaltado por su labor o más bien que quería ser exaltado por su labor como maestro de la ley. Lo que no sabía este hombre era que a través de la enseñanza Jesús le daría una gran lección y una exhortación por no cumplir lo que le correspondía a él como conocedor de la ley. ¿Cómo aplicar esto a nuestras vidas hoy? Bueno, no solo se necesita saber sobre la verdad e interpretarla correctamente, también hay que vivirla. Es un engaño creer que solo por el hecho de conocer la voluntad de Dios, eso nos hace practicantes de la misma. Pastor William, ¿qué principios podemos nosotros aprender para cumplir y ser como el samaritano? Bueno, miremos 3 principios. El primer principio es abandonar la religiosidad o abandone la religiosidad. El verso 31 y 32 dice así: resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Mire, la acusación es clara. Jesús le está diciendo al experto en la ley que los 2 más altos líderes religiosos de la comunidad judía fueron indolentes frente al cuadro de esta gran necesidad que estaba atravesando otro judío. Sencillamente ellos no quisieron comprometerse, su corazón o quizás sus obligaciones religiosas no le permitieron hacer algo para ayudar a quien tanto lo necesitaba. ¿Por qué los religiosos, Pastor William, no pudieron cumplir con el mandamiento de amar? Bueno, no olvidemos que el experto en la ley había ya contestado con el gran mandamiento unos versos atrás y que nos habla sobre amar a Dios y lo complementó con el mandamiento de amar al prójimo. Es decir, aunque ellos conocían la ley a profundidad e incluso en sus vestiduras llevaban cajitas llamadas filacterias que contenían aparte de la ley, en las cuales estaba el gran mandamiento que este hombre acaba de recitar al Señor, los maestros de la ley la llevaban en su mente pero no en su corazón, y eso es lo que impide colocar en práctica los mandamientos y sobre todo el de amar, ¿no? ¿A qué se refiere el Señor Jesús con la palabra sacerdote? Bueno, cuando el Señor habla de un sacerdote, lógicamente que no está haciendo alusión a un sacerdote católico como lo podíamos entender en nuestro tiempo, ¿no? Jesús está hablando de un hombre judío que desciende de la familia de Aarón y que en otras cosas se presenta ante Dios a favor del pueblo. El sacerdote hace las veces de mediador entre Dios y los judíos. Él se presenta ante Dios para pedirle que bendiga, que ayude, que perdone al pueblo. Y se presenta ante el pueblo en representación de Dios y le enseña los mandamientos que el pueblo debe cumplir a fin de que vivan vidas que honren y exalten al Señor. ¿Y quiénes eran los levitas? Bueno, Jesús mencionó un levita que se hizo el de la vista gorda, no el paso de largo, no quiso ayudar al judío en su necesidad. Mire, un levita era un descendiente de Leví.
el tercer hijo de Jacob, y era el encargado por orden de Dios de hacerse cargo de las labores del templo. ¿Sí? Los levitas ayudaban a los sacerdotes para que sus labores pues se hicieran a satisfacción. Incluso también a veces participaban de la enseñanza de la ley de Dios. Así que los levitas eran personas que ayudaban a los demás, ¿sí? Y ayudaban a que los judíos tuvieran una mayor relación con el Señor, o una mejor relación con el Señor. En esta parábola, Pastor William, ¿qué tiene que ver el samaritano? Demasiado. Mire, que el Señor inmiscuya en la escena a un samaritano, pues deja perplejos a sus oyentes, ¿no? Porque aunque los judíos consideraban a los samaritanos herejes, paganos y malos, el samaritano fue el único que se atrevió a hacer algo por el judío. Así que para reflexionar, en ocasiones son aquellos a quienes consideramos pecadores y amantes del mundo y que según nosotros están condenados por Dios, los que más están dispuestos a ayudar a los necesitados. Y los cristianos ni siquiera aparecemos en escena. Pastor, dice mucho que el Señor hubiese usado como ejemplos negativos a quienes supuestamente a los ojos de todos los judíos tenían la relación correcta con Dios. Claro, mire, ellos más que nadie en Israel vivían de la manera que agradaba a Dios, ¿no? Nadie los igualaba en su religiosidad, pero Jesús en la parábola los está presentando tal cual eran, personas que no les importaba en lo más mínimo las demás personas. Para ellos, aunque sus exigencias religiosas eran importantes, debían entender que valía más la vida de un ser humano. La parábola no nos dice qué pasaba por la mente del sacerdote y del levita. ¿Qué podemos decir de ellos frente a su actitud de servicio? Bueno, frente a eso quisiera hacer entonces algunas preguntas para reflexionar. ¿Sería que pensaban que si tocaban al hombre medio muerto se exponían a quedar ritualmente impuros y eso para ellos era terrible, ¿no? ¿O sería que pensaban que ya habían servido en el templo y que ya no era su responsabilidad ayudar a este pobre hombre? ¿Sería que pensaban que en el camino había muchos peligros y que también podrían ser atacados y decidían ayudar? ¿O sería que pensaban que ese problema se lo había ganado ese hombre al transitar solo por ese camino tan peligroso? ¿O sería que pensaban que como estaba medio muerto ya no había nada que hacer, pues de todas formas moriría? No sabemos realmente qué estaba pasando por la mente de ellos, lo que sí sabemos es que no hicieron nada. ¿A dónde quiere llegar con estas preguntas? Bueno, a la clase de corazón que tenemos cuando de ayudar a otros se trata. Las dos primeras preguntas están muy relacionadas con la religiosidad y las otras tres con la practicidad, ¿no? Pero en cualquiera de ellas lo único que se refleja es una falta de amor extrema hacia nuestro prójimo y a Dios mismo, ¿no? Mire, eso es lo que nos muestra el texto. Pastor, ¿cómo podemos nosotros abandonar la religiosidad? Bueno, quisiera entonces decirle frente a eso 4 cositas con la palabra amor, un acróstico. Con la A, aplique las verdades de Dios en la vida cotidiana. Con la M, mantenga vivo su amor por Dios amando a los demás. Con la O, obre buscando el bien de los demás. Y con la R, recuerde que de nada sirve un culto bonito sin una vida bonita. Estamos en Vidas con Propósito en el día 1020 AM de Radio Primavera y por internet a través de radioprimavera.com con el tema de hoy, como el samaritano. Pastor, vimos que el primer principio para llegar a ser como el samaritano es abandonar la religiosidad. ¿Cuál es el segundo principio? El segundo principio es entonces compadézcase de los heridos. Dice en los versos 33 y 34, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Mire, la religiosidad anula que la práctica de las verdades expresadas en la Biblia en el trasegar de nuestra vida cotidiana y en el templo sean anuladas, no sean puestas en práctica. Es en la calle, Betty, o es en la casa o en la universidad, en el trabajo, donde nosotros somos llamados a poner en práctica las verdades que nos enseñan en la iglesia. Mire, Santiago dijo lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras?
¿acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y cómase hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y es impresionante que en la parábola el Señor diga que quien se compadeció del hombre herido fue un samaritano y no los expertos en la ley. ¿Y por qué dice eso, pastor? Mire, porque los samaritanos no eran bien vistos por los judíos y menos por los expertos en la ley. Ellos los rechazaban debido a la mezcla racial y religiosa que los samaritanos tenían. Y no solo no eran judíos puros, sino que también tenían prácticas religiosas que eran contrarias a las prácticas judías. O sea, ¿podemos decir que el Señor nos llama a ser como los samaritanos? Bueno, no, aunque los samaritanos tenían estos problemas, fue un samaritano el que tuvo compasión. Así que aclaremos, Jesús no está avalando la doctrina enseñada por los samaritanos, ¿no? Él lo que está exaltando es el corazón compasivo de ellos. ¿Cómo se evidenció que este samaritano tuvo compasión? Bueno, sus actitudes frente al herido fueron muy diferentes a la de los religiosos porque él se detuvo, ¿no? Mire, por lo menos él se acercó, o sea, él no esperó a que los necesitados, no tenemos nosotros más bien que esperar a que los necesitados se acerquen a pedirnos ayuda, somos nosotros los que nos acercamos a ellos. Dice también que él curó las heridas. Luego vendó las heridas, dice que se sacrificó porque se bajó de la cabalgadura y lo montó en él y lo llevó al hospedaje donde le dijo a la gente que lo cuidaran. ¿Sí? Esas son las actitudes que tuvo él. Así que mis queridos oyentes y hermanos en la fe, mire, las personas heridas las encontraremos en los caminos de la vida. Quizás ese sea, o sea, ese compañero de trabajo suyo, ese vecino, ese empleado o ese niño difícil. Algunos fueron heridos por una decepción amorosa, por una enfermedad repentina, por un fracaso económico o por un sueño esquivo ya no alcanzado, incluso por el mismo pecado. Al fin de cuentas hay muchas personas heridas y nosotros tenemos que estar al pendiente de ellas. Pastor William, ¿qué enseñanza quiso darnos el Señor al dejarnos esta parábola? Bueno, que rompamos con aquellas barreras que nos separan en ocasiones de la demás gente, ¿sí? A las que llegamos a veces a despreciar o que no nos interesan. Así que lo que el Señor desea es que el amor se pueda dar sin condiciones a aquellos que a veces creemos que ni se lo merecen. Y de seguro que si estuviéramos en una situación bien difícil, pues nosotros desearíamos que alguien nos ayudara, no importando quién sea, ¿no? Así que el amor que el Señor desea es un amor demostrado y no un amor solo de palabras. ¿Qué consejo le podemos dar a nuestros oyentes para crecer en compasión con los heridos? Bueno, primero, cualquier persona sin importar su condición es nuestro prójimo, ¿sí? La ayuda debe ser práctica y no limitarse a decir lo siento. Y tercero, bueno, debemos ayudar al necesitado, así él sea el que se haya metido en líos por su propia culpa, ¿no? Abandonar la religiosidad y compadézcase de los heridos son los dos primeros consejos para ser como el samaritano. ¿Cuál sería el tercer principio? Bueno, el tercer principio entonces es apersónese de la situación, porque mire, el texto dice en el versículo 35, al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré todo cuando yo vuelva. Así que vemos que el samaritano se apersonó de la situación, es decir, él vio el problema de aquel judío moribundo como suyo, cuando dijo cuídemelo y cuando yo vuelva, entonces le pagaré. ¿Qué más podemos notar en el samaritano? Bueno, vemos que él ya invirtió, o más bien gastó parte de su día, ¿no? Y pasó toda una noche con este moribundo buscando su recuperación. Pero él está tan comprometido con este hombre a tal punto que tiene que irse y deja un depósito con el propósito de que lo sigan cuidando. Él no le dice, bueno, mijo, hasta aquí llegué yo, usted de aquí para adelante mire a ver cómo se defiende, ¿cierto? Mire a ver cómo puede, yo ya no puedo hacer más, me tengo que ir a mis labores. No, él se hace responsable de la recuperación de este hombre y él está dispuesto a pagar más si es necesario y asegura que va a volver. Pastor, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestros buenos deseos y no queden solo en palabras? Bueno, si lo que deseamos es que nuestras buenas obras dejen una contribución permanente en el tiempo,
entonces tendremos que apersonándonos, pues haciendo un compromiso a largo plazo. Mire, si deseamos ver la transformación y la restauración de las personas con las que nosotros estamos involucrados, pues debemos estar dispuestos a caminar con ellos en un proceso, y eso demandará tiempo de nuestra parte, cuidarlos, ayudarlos, ¿cierto?, para que crezcan en su vida espiritual. Pastor, ¿usted cree que como iglesia estamos desentendidos con las personas que necesitan en el medio de sufrimiento? Bueno, a lo mejor sí, y este es un problema bien difícil de resolver en las iglesias cristianas, ¿no? Pues las personas rara vez se encuentran con alguien lo suficientemente comprometido como para hacerle un acompañamiento prolongado luego del contacto inicial. Así que de pronto sí, y ahí es un llamado a nosotros como iglesia a comprometernos con las personas, ¿no? ¿Qué más podemos notar en este samaritano en su compromiso con el judío? Bueno, el samaritano no solo se comprometió a regresar, sino a seguir cubriendo los gastos que generaban, bueno, lógicamente su proceso de recuperación. Aunque él no podía permanecer en el lugar, no se desentendió del asunto, sino que continuó demostrando interés en el bienestar de este hombre. Así que son muchas las personas que quedan a la mitad de los procesos de restauración por falta de apersonarse de ellos. Mire, a veces encontramos a personas heridas por el pecado y tomamos la iniciativa de acercarnos, compartirles el evangelio, oramos por ellos, los acercamos a la iglesia, pero una vez que llegan a la iglesia, pues nosotros asumimos que ya no tenemos más responsabilidad y los dejamos a que se restauren solitos. Lo cierto es que las personas heridas no pueden sanar solas, sino que necesitan de personas sanas que las ayuden en el proceso de restauración. Pastor William, ¿cómo podemos concluir el programa de hoy? Bueno, quisiera que concluyéramos entonces con las palabras escritas por Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse, carecen de alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese, coman hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Pues de nada. Y si desea comunicarse con nosotros, con el Pastor William, puede llamar al 315-7790-264. 315-7790-264. Gracias por escucharnos, que Dios los bendiga.